Muy buenas tardes a todas. Hola Blanca, buenas tardes. Hola Vamos Blanca, a ver. buenas tardes. Ah, ya le encontré. Estaba bajito el volumen de la computadora. Qué gusto que estén aquí. Como ustedes vieron, pues el grupo se fue haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Aún las personas que desde un principio se inscribieron solamente para las grabaciones, no, dejaron de estar. Como les comenté en un principio, cada vez que quiero dar clases de arte contemporáneo, las personas entran pues porque quieren como aprender, como darle una oportunidad, pero nunca logro terminar un curso con las mismas inscritas. Eh, Le quiero echar la culpa al arte contemporáneo y no a mí. Pero bueno, yo le voy a seguir haciendo la lucha definitivamente para que pues más personas podamos, ay, no sé, disfrutar o aprovechar, ¿no? Lo que la actualidad, el presente nos regala. El día de hoy vamos a platicar un poquito de Natty Ward, que es como, lo digo, lo que les tengo que platicar de lo que siguió, de lo que surgió de este renacimiento o resurgimiento de Harlem. Vamos a platicar de Natty Ward y pues como yo ahorita estoy enamorada con la exposición que fui esta semana, el lunes fui a una exposición de un arquitecto que se llama Lázaro Julián, está vivo, es de aquí de Jalisco. Eh, Estoy pero de veras, o sea, enamorada de la exposición. Me voy a permitir platicarles de Alan Glass y de Joseph Cornell, que es como lo derivativo, ¿no? Primero fue Joseph Cornell, luego fue Alan Glass, y pues este lunes pude ver la obra de Lázaro Julián, eh, y vamos a poder platicar un poquito de esto, ¿no? De pues cómo hay situaciones que sí las consideramos y no hay la menor duda que son derivativas. El arquitecto, cuando le dijo, porque, ay no, bien afortunada, nos invitaron a dos curadoras. Yo no soy curadora, pero no les dije que no. Entonces fue una persona que es muy importante, uf, pertenece a la nobleza, a la realeza aquí mexicana. Ya es Fernanda Matos Moctezuma. Ya saben que ese apellido es realmente nobiliario en nuestro país. Ella sí es curadora y ella pues tiene una trayectoria muy importante porque pues dentro de sus múltiples direcciones de museo, una de ellas fue la dirección de la Academia de San Carlos. Una de ellas, pero tiene muchas en Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Entonces yo no sé cómo estuvo, pero nos invitaron a nosotras dos y ahí estuvimos pues nada más, ¿no? Nada más nosotras dos y el arquitecto, digo, bueno, el arquitecto que es el artista. Entonces estuvo muy interesante. Y Fernanda fue la que hizo la referencia, ¿no? A Alan Glass. Era una referencia obligada, ¿no? No era posible que no se hablara de Alan Glass si estábamos viendo este tipo de arte, de cajas, ¿no? De cajas con collages. Pero el propio arquitecto, el propio artista, claro que dio su opinión acerca de lo que él había aprendido o lo que él había admirado de Alan Glass, pero él nos remitió a Joseph Cornell y el Joseph Cornell es de 1930. Pues estamos hablando de un siglo de diferencia y el propio artista nos remitió, nos llevó a ese pues primer inicio, ¿no? De 1930. Entonces, déjenme por favor compartir pantalla. Vamos a platicar un poquito de Natty Ward.
Es muy específico el tipo de arte que hace, es muy complejo. Cada vez bueno, entre más famoso porque es actual, ¿verdad? Entre más famoso es, pues más dineros, más presupuesto tiene sus puestas en escena, sus instalaciones, y se pueden hacer pues cosas muy complejas, muy grandes. Entonces, vamos a poner a nuestro compañero Nari Ward. Aquí está, aquí está, aquí está. Y luego, cuando ya le demos una adelantadita a este muchachón, déjenme hacer más grande esto. No sé por qué se hizo tan chiquito. Se hizo como muy chiquitín. A ver, aquí está. Aquí está Nari Ward. Sí, aquí estamos. Ahorita, pues solamente hay 4 personas conectadas. La clase pasada fueron 6 personas conectadas, la clase antepasada fueron 7 personas, o sea, siempre estuvimos en 6. Les recuerdo que yo les cancelé una clase, por lo tanto, esta no es la última, esta es la penúltima, ¿sí? Les recuerdo que esta es la número 11, a pesar de que ya terminé las clases, pues las otras, ¿no? Que no tuve pues no tuve que cancelar, porque sí pude manejar así un poquito la neumonía, pobrecita de mi mamá, la neumonía de mi mamá y las otros horarios. Entonces, claro que Nari Ward está totalmente vivito y coleando. Él es un año menor que yo, pues claro que está muy en paz, muy en paz. Él es jamaiquino, sí, realmente es jamaiquino, nada más que sus raíces las transportó, así dice él, o sea que sus raíces sí son jamaiquinas, pero claro que tuvo la oportunidad de llevar, ¿no? Llevar su esencia, su pasado, etcétera, a los barrios de Nueva York y pues tuvo una relación muy directa, muy amorosa en Harlem, con Harlem, ¿sí? Eh, Él muy pronto empezó a enseñar, igual que nuestro amigo, ¿verdad? Nila, Luis o Lewis, empezó a enseñar y ahorita ya a esta edad, bueno, ya es emérito, pero con estos honores, estos títulos que tienen las universidades americanas, ¿verdad? Él es emérito, pero distinguido. Su obra suele estar compuesta por objetos encontrados de su barrio y aborda temas relacionados con la cultura del consumo, la pobreza y la raza. Fíjense que en la actualidad no se dice raza y la etnicidad, ¿sí? Etnicidad, porque raza solamente hay una y digo, es la especie humana. Entonces, la cultura del consumo, la pobreza y la etnicidad. ¿Tiene premios? Sí, definitivamente sí tiene premios. Él es un hombre notorio. No crean que es bueno, no es extravagante, no es un Salvador Dalí, ¿verdad? Sí es un hombre notorio, le gusta hacer propuestas que no haya la menor duda de la contundencia, ¿no? De la contundencia de la propuesta, que alguien que vaya pasando no tenga que saber de arte, no tenga que saber, pues tal vez no tenga que saber mucho de historia, sí tienes que saber algo del entorno, pues no sé, ser americano, por ejemplo, eso sí, eso sí.
pero no tienes que tener un conocimiento exhaustivo de las últimas noticias o de lo que está sucediendo al otro lado del mundo, porque hay tropas americanas en, no sé, en el país que ustedes quieran. No, el arte de él sí espera del público que ve sus instalaciones, pues al menos cierta empatía con sus temas. Y sus temas son el consumismo, el racismo, ¿no? Esa palabra sigue siendo real, ahora se usa todavía, la discriminación racial y lo que es la pobreza. Entonces, bueno, a lo mejor personas de países muy desarrollados o con un alto nivel, no sé, de industrialización o de estabilidad, a lo mejor un suizo, a lo mejor un suizo o un finlandés no capta muy bien o no le gusta mucho, pero la mayoría de las personas, aunque no pertenezcamos a grupos marginados o marginales, sí podemos entender lo que significa consumismo, pobreza, discriminación, aunque no seamos sujetos a ella. Eh, la predisposición o la posibilidad de que este muchacho llevara una vida pues creativa, ¿verdad? Que tuviera una actividad que implicaba creatividad, igual que Neil Lewis o Lewis, fue temprano, sí, ya para cuando estaba en prepa, ¿no? En high school. Su talento para el dibujo era evidente, pero según Ward, sus padres no conocían a ningún artista ni crecieron rodeados de artistas. Así que el artista siempre era el tipo loco que se veía desde afuera y siempre estaba en la ruina. Es, pues es difícil, ¿no? O sea, cada muchachito que encuentra su vocación muy joven, sí tiene que sobrellevar pues el juicio, ¿verdad? La opinión del grupo que lo mantiene. Si son sus papás, si es el internado, si es un orfanato, alguien te está manteniendo. Si tú estás tan chico, ¿no? Si tienes 14, 15 años, y ese alguien que te mantiene, pues sí te puede decir, no pierdas el tiempo en eso, no vas a estudiar lo otro, no te voy a dar dinero para que compres tales materiales, ¿no? Es fuerte, porque en esas edades, la verdad, podrán hacer berrinches los adolescentes, pero tienen muy poca capacidad de decisión en un sentido de sus limitantes económicas, de sus limitantes del manejo del tiempo. Por ejemplo, pues un adolescente tiene que estar en casa, no sé, temprano, pues como no tiene carro, ¿verdad? Pues solamente se puede mover en ciertos espacios, no sé, con transporte público, a pie o bicicleta. Entonces, bueno, en el caso de Natty Ward, el nivel socioeconómico, sociocultural de sus papás no fueron un factor de apoyo, no fueron un factor de apoyo. Por lo que al principio él estudió publicidad, algún tipo de marketing, ¿no? De mercadeo. Pues al final de cuentas estamos hablando de los 80s, o sea, él es del 63, para el 83, pues estaba en la carrera. En los 80, claro que existía el concepto de publicidad. Y luego, pues en los 80 también estaba esta situación medio chistosona de, no sé si se acuerdan de la publicidad subliminal. ¿Eh? Ponías una imagen, pero estabas buscando, ¿no? Buscando a través de ciertas cosas, ciertos elementos visuales, ciertos elementos auditivos de ese anuncio o de ese cartel, eh, estabas buscando conexiones subconscientes en el 80, ¿eh? Cuando tuvo un poquito de mayor posibilidad, de mayor libertad, pues como sucede con las personas que ya tienen, que ya son mayores de edad
o que ya tienen su primer empleo o lo que, como le quieran llamar. Claro que este joven tuvo la posibilidad de cambiar su enfoque, de identificar su, ¿cómo se llama? Uso, ¿verdad? Uso del tiempo y uso de recursos. Eh, sí es notorio, es claro, ¿verdad? Que el tipo de esfuerzo creativo de él es idea, es concepto, es un golpe a través de la vista de los observadores, pero apelando a la inteligencia de los observadores, apelando a la memoria, ¿no? A la memoria de los observadores. Él completó una licenciatura y luego su maestría. Primero estuvo en el centro universitario ahí en Nueva York, que también vamos a tener varios de los artistas relacionados con Harlem en este centro universitario, pero luego se fue en los mismos niveles socioeconómicos y en los mismos grupos pues de identidad, ¿no? Porque sigue prevaleciendo el afroamericano, ¿no? En alumnos, en entorno, en maestros, etcétera. Él terminó su maestría en Brooklyn College. Eh, la, el buen comportamiento y esto, fíjense hasta cuándo él decidió tomar, ¿no? Tomar los cursos y el examen y eso otro, lo demás, y se convirtió en ciudadano estadounidense. Pero pues imagínense, o sea, estamos hablando pues cincuentón, ¿no? O sea, 49 años de edad y él seguía siendo jamaiquino, pero pues dentro de lo que era en otros, ¿verdad? En otros tiempos, las posibilidades de aprovechar eh, las escuelas, las universidades con que fuera residente, ¿no? Con una dirección válida. Vamos a ver. Guarda expuesto en una amplia variedad de exposiciones individuales y colectivas, de veras, o sea, de pesos muy, pero muy, muy pesados. Él apenas tendría, no sé, 28 o 30 años cuando ya se le pedía en serio, ¿sí? Museos como el Whitney, por ejemplo, el Whitney que está, bueno, ahorita ya cambió su campus, bueno, sí, su dirección, su ubicación ya la cambió, pero pues el Whitney que en contra de viento y marea decidió que era importantísimo que así como el Metropolitan estaba, no sé, a 4 o 5 cuadras pues, del Whitney anterior, así como la gente iba al Metropolitan o se iba a la Freak Collection que estaba entre el Whitney y el Metropolitan, en lo que es la Fifth Avenue, allá en lo que es la milla de los museos en Nueva York. Tenían que darse el lujo, darse el tiempo de visitar las exposiciones del Whitney y lo hicieron de veras, o sea, muy, pero muy apretados, muy, 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 a veces muy criticados, pero pues son icónicos, ¿no? Y ya lo que es el Museo Whitney y la posibilidad de el tener un espacio específico para arte contemporáneo y artistas emergentes, pues nosotros ahora lo constatamos. Ahora, pues en agosto del año pasado, agosto y septiembre, tuvimos la oportunidad de estar en el nuevo museo, maravilloso, maravilloso museo, eh, exactamente, pues donde inicia, por decirle así, la isla. Es un edificio espectacular. Y todos los premios que tiene este Whitney, que esto es siglo XXI, ¿verdad? Lo de Natty Ward, pues es siglo XX, 1995. Eh, lo especial o lo realmente admirable de este nuevo edificio es que está hecho, está creado, o sea, el diseño está
listo para soportar casi cualquier nueva manera de expresar arte en la actualidad. Entonces tiene unas barbaridades de capacidades, estas, ¿cómo se llama? Eléctricas, ¿no? O sea, de cargas tremebundas que se necesiten. Tiene un nivel de conectividad, pues por este mundo digital, ¿verdad? Y tiene espacios donde si tú quieres meter un elefante vivo y que viva ahí las 2 semanas de la exposición, te dan permiso. Y cuando se acaba la exposición, vuelven a limpiar, a desinfectar, cambian lo que esté roto, lo que sea, porque para eso está hecho, para soportar cualquier tipo de expresión artística que haya sido curada, claro, por alguno de los miembros del consejo, ¿no? Del Whitney. Y este Nari Ward estuvo en el 95 y también estuvo en el 2006. O sea, lo interesante bueno, a mi juicio, lo interesante del trabajo de Nari Ward es que fue derivativo en los 90s, principalmente por Rauschenberg, que ahorita, si no se acuerdan ustedes muy bien de Rauschenberg, ahorita lo platicamos. Pues sí, pero él ahorita ya pasaron 35 años, ¿no? Del 90 al 25, 35 años. Y él sigue en su estilo, en su origen, en sus, pues realmente como en su personalidad. ¿Ha evolucionado? Sí, sin duda, sin duda. Pero eh, cuando vemos arte contemporáneo de alguien que empezó en los 90 y vemos que sigue aportando, pues esa situación de que es derivativo, simple y sencillamente se siente pues como un homenaje, no como algo que se está repitiendo, ¿sí? Porque cuando yo les platiqué al principio de lo que vi en Art Basel, cuando yo decía derivativo, pues lo decía en forma ofensiva, lo decía en forma en la que yo estaba juzgando como que no estaba viendo algo nuevo. Nari Ward fue derivativo en los 90 porque era lo que le tocaba hacer, pero él siguió y siguió y siguió, y ahorita en el 25, pues él es el que es la semilla o el origen, y lo derivativo, pues son las nuevas generaciones que apenas están iniciando, ¿no? Sus exposiciones. Bueno, es que ha estado en todas partes, no tenemos que hacer esto exhaustivo, ha estado en todas partes. En 1200, en el 1200, en el 2011 realizó una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts. Estamos hablando pues de que sigue exponiendo en el este, ¿no? Es muy diferente, muy, pero muy, muy, muy diferente el gusto y lo que se busca en los museos o en las galerías del Massachusetts, Washington, D.C., Nueva York, etcétera, a lo que tú te puedas imaginar que está pasando en Chicago, que no hay, no es, el contraste no es terrible, pero es diferente, Chicago, o lo que pudiera estar en California, sí, principalmente en Los Ángeles. Es muy diferente. Los artistas son diferentes, el mundo de vida, el tipo de vida es diferente y los museos están buscando cosas diferentes. Entonces, Nari Ward creció en Nueva York, estudió en espacios neoyorquinos y los premios los ha ganado en espacios neoyorquinos y europeos, pero esta del 2011, que ya es nuestro mundo, nuestra contemporaneidad, fíjense que sigue en el este. Su instalación llenó todo el segundo piso del museo e investigó espacios transformadores que abarcan la división entre ocio y trabajo. Ahorita les voy a enseñar fotografías. El, de las obras que se estudian,
Que si alguien habla de Nari Ward, pues, y más o menos le sabes, ¿no? Al arte contemporáneo, pues te vas a acordar de este tipo de obras. Hay una obra de él que pues es del 2012, que se llama Homeland, Sweet Homeland. La, la maravilla, ¿no? La maravilla de cómo fue recibida es que Nari Ward todavía en vida, todavía sano, todavía pues notorio, él quiso hacer una retrospectiva y eso para los historiadores de arte o para las personas, ¿verdad? Que les gusta seguir un artista, es un regalazo, porque cuando un artista es tan vendible, ¿no? Es tan vendible porque las instalaciones que hace son tan grandes que muchas veces la municipalidad las compra o las compra el lugar, ¿no? La galería y bueno, ya se quedan expuestas ahí. Es difícil para nosotros, los pobres mortales, volver a verlas en persona, porque esas obras pues ya se quedan en colecciones particulares. Entonces, el que haya hecho esta retrospectiva en el 2011 fue buenísimo, se hicieron catálogos, se hicieron una cantidad de cosas, pero tremenda. En la actualidad y desde hace un buen tiempo, Nari Ward está representado por la galería Lehman Maupin, no sé, Maupin, no sé cómo se pronuncia. Claro que es de Nueva York, la galería. Si acaso les llama la atención, está bien fácil, ¿no? Dar con la página. Tiene muy buena calidad de fotografías, datos biográficos y todo, más que andar en Google, ¿no? Si acaso les da curiosidad, hay que entrar a la página de su galerista. Su galerista es Lehman, no sé si es francés, Maupin, no sé, no lo sé. Les voy a presentar esta obra que yo no sé por qué se me movió. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Un segundo, por favor. Ay, 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 aquí está, aquí ya, ya no se me movió. Miren, esta instalación es desde 1993. Esta instalación se llama Amazing Grace, ¿no? No la voy a traducir, no la voy a traducir al español. ¿Por qué? Porque Amazing Grace es el título de una canción que significa muchísimas cosas para las personas de habla inglesa. No nada más los americanos, también pues, no sé, los angloparlantes, ¿no? Europeos, como quieran, o sea, escoceses, irlandeses, ingleses. Eh, Esta instalación no tienes que saber absolutamente nada de nada y entender que todos y cada uno de los elementos que está en ese espacio son carritos de bebé, carriolas, son carriolas de niño. Esto se hizo, la instalación completa se hizo en 1993. Él duró casi 3 años recogiendo estas carriolas en las banquetas, en los terrenos, en los espacios. Algunas estaban rotas, otras estaban atropelladas, otras estaban eh, tan escurridas de algo que no se podían mover. Y ya en el 93 algo sucedió que él decidió que estaba listo. Yo creo que sí lo estamos viendo, ¿no? O sea, sí estamos dándonos cuenta de lo que es la instalación. Él decidió en algunos espacios poner las sillas abiertas y en otros espacios poner las sillas cerradas. Yo no la he visto nunca, 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 ni siquiera sé si ha estado, digo, si está en alguna parte en específico puesta, porque es muy grande, la instalación implican muchos metros cuadrados. Pero sí es muy triste cuando tú entras a esta imagen, cuando tú
realmente decides que estás viendo algo que te quiere decir algo, no que te quiere agradar, como pudiera ser una pintura, o no que te quiere embelezar, como pudiera ser pues una pieza musical. Eso te está diciendo algo. Cuando tú decides entrar muy rápido, las opiniones o los comentarios, fíjense que se derivan a una puesta en hoguera. Es como muy común que suceda esto, y esto pues es del 93, o sea, estamos hablando de 30 años que se ha analizado y que es objeto, ¿no? Objeto de estudio en las clases de arte y lo que quieran. Eh, en el momento que una persona que está frente a esta instalación siente que está viendo troncos preparados, ¿no? Para una hoguera, y luego ya se da cuenta, pues porque voltea para un lado, voltea para el otro, ya se da cuenta que son carritos de bebé, se duplica o se potencializa el, el, uh, el mensaje emocional, ¿no? El puente ya se creó. Estás viendo algo que sí significa infancia, abandono, pues la pobreza, la gente que ya no lleva bebé en ese carrito, que lleva sus cosas del mercado y bueno, se le rompió una ruedita y puede dejar el carrito porque no tiene bebé en casa, no lo utiliza para un bebé. Entonces, eh, tal vez como mexicanos no estamos tan acostumbrados a ver carriolas tiradas en las banquetas, ¿verdad? Pero es muy fuerte. Esta obra realmente es muy fuerte, muy sencilla de, realmente no muy sencilla de conectar. Y bueno, la idea de la canción, ¿no? Y la idea de la canción, pues sí es también muy, pero muy, muy fuerte, ¿no? Si se acuerdan, Amazing Grace, que es súper triste y que al final de cuentas, pues estás despidiendo, ¿no? Estás despidiendo, pues no sé, a veces un año, a veces a un amigo, no sé, lo que quieras. Eh, Muchas de las obras de Natty Ward, por alguna razón que yo supongo que era porque se le facilitaba el espacio, fueron presentadas en espacios de bomberos, o sea, en antiguas estaciones de bomberos. Cuando menos en dos diferentes, sí las tengo localizadas. Esta Amazing Grace sí estuvo en ese espacio, pues abierto, abandonado. Sí se organizó como exposición, sin duda, pero pues todavía los museos no le hablaban. Eh, Cuando ya se hizo icónica, cuando seguía apareciendo en las revistas, cuando seguía siendo analizada en las tesis de maestrías, en el 2013, por supuesto, en espacios donde pues Natty Ward se movía, ¿no? Porque pues él era profesor en esas partes, se volvió a poner, ¿no? Se volvió a poner y pues ya se imaginarán que los momentos económicos, los momentos de, de deflaciones económicas tan fuertes que hubo a principios de nuestro siglo, hizo casi más visible el mensaje y más doloroso la idea que 10 años, ¿no? 20 años y las posibilidades de lo que te encontrabas de basura en las banquetas de Harlem, por ejemplo, seguían siendo las mismas. ¿Sí? Es fuerte. Les voy pues, parafrasear, no tengo por qué yo estar inventando si alguien ya lo dijo tan bonito. Dice, la exhibición se asemeja a una especie de paisaje post-apocalíptico de cochecitos de bebé desechados y mangueras contra incendios, todos seleccionados del vecindario circundante por el artista. El señor Ward encontró todos los cochecitos abandonados para esta obra en las calles de Harlem a principios de la década de los 90. Y aquí es donde está la situación donde les digo que sí tenemos que ser como muy americanos o tener cuando menos algún tipo de contacto, ¿no? Con la vida americana.
porque si tú eres americano, pues tú sabes perfectamente, sin que tengas que recordar, que en ese tiempo el apogeo de la crisis del SIDA, pues era un tema de emergencia nacional. Digo, no sé si lo tienen así como muy, muy claro, pero pues era un tema de salud catalogado como emergencia nacional. Y la epidemia de drogas que afectó desproporcionadamente a los residentes de ese espacio. La epidemia de drogas o el problema de drogas, claro que estaba en todas partes, incluyendo los países de Latinoamérica, claro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, lo sabemos por conocimiento propio, nacional, mexicano, que los problemas de drogas tienen una relación directa con los niveles de bajos, ¿no? Económicamente bajos, y peor si son económicamente bajos, ya además con un tipo de abandono o de descuido por parte de las instituciones gubernamentales, que claro que en los noventas Harlem no estaba en el resurgimiento que yo les platiqué, estaba en un pantano que decías, híjole, o sea, lo único que falta pues es que les caiga una bomba atómica y desaparezca. Era tremendo los índices de criminalidad y los índices de mortalidad, pues por SIDA, por sobredosis, por eh, estas heridas relacionadas con compraventa de drogas, ¿no? Entonces, lo interesante de una obra, y lo vamos a ver nuevamente, lo interesante de una obra en la cual está, ay Dios mío, perdón, un segundo. Lo interesante de una obra en la cual te está pidiendo, le está pidiendo a tu inteligencia que se comunique con el mensaje y no a tu gusto. No importa si no te gusta, no importa si te choca, no importa si te enoja que no tenga un trabajo pues de oficio, ¿verdad? Este tiene un trabajo, claro, pero no es de oficio de dibujo, de pintura, de diseño, es más bien como arquitectónico, ¿no? El decir, pues, de qué tamaño es la elipse, de qué tamaño es lo que pudiera llamarse los pasillos, ¿no? Si decido si está abierta o cerrada la carriola, si decido cómo pongo esas mangueras de los bomberos, si esas mangueras de los bomberos, al no tener agua adentro, ¿no? Al no estar conectada, pues duplican su inutilidad, porque no solamente es una manguera de jardín que no está pudiendo regar una planta, es una manguera de bombero que no está pudiendo apagar un incendio de algo que muy seguramente implica habitación humana, porque estamos hablando de una zona altamente, perdón, con una densidad poblacional muy alta. Entonces, cuando las personas que vieron en el 93 esta situación, alguna tenía como cuestión personal el fantasma, ¿no? La amenaza del SIDA, otras la amenaza aquí, o sea, aquí al lado de ti, de la alta criminalidad, obviamente, ¿verdad? El tráfico de drogas en las banquetas, al lado de tu departamento. Claro, pero claro. Y en el momento que se llama Amazing Grace, yo creo que ya todas lo notaron, ¿verdad? La culpa se le está dando al gobierno blanco de Estados Unidos, ¿sí? Fíjense, por favor. El título en este caso es, pues, algo así como la cereza del pastel, porque no solamente nos está mostrando, ¿sí? No solamente está dándonos una imagen que no la hubiéramos pensado nosotros, pero que al tener un puente muy claro, como la idea de bebés, la idea de este abandono, ¿no? De los carritos que se supone que pues
son algo de protección para los bebitos que no se cansen, que no se ensucien, no sé, lo que quieras. Al poner este nombre, Amazing Grace, pues es absolutamente, absolutamente una denuncia, una protesta en contra de las instituciones blancas. Pero en el 93 pues se podía ver eso. La vuelven a armar en el 2013, que ya está en nuestro tiempo, ¿no? Es nuestro span de tiempo, pues es una década. Nos faltan 2 años, se pasa 2 añitos, pero una década es nuestra contemporaneidad en el arte. La ponen en el 2013 y los negros, que a lo mejor ahora ya tienen mejores trabajos, a lo mejor ahora pues tienen más posibilidades de derechos a nivel legal o a nivel asertividad o a nivel natural o como lo quieran, ¿no? 2013 sigue captando población blanca, población negra. En el 2013, esta situación de abandono, desconsuelo, miseria, pobreza, grupos marginales a cuadras de distancia, a 30 cuadras, a 40 cuadras de lo que pudiera ser el distrito financiero, por ejemplo, ¿no? Distrito financiero de Manhattan. Entonces, 93 se creó el puente y se hablaba de ciertos tristezas, de ciertos dolores humanos. 2013, otros dolores, otras tristezas, pero sigue vigente la idea de la vulnerabilidad de los infantes, pero también la idea de la deuda que tienen los gobiernos blancos con los grupos afroamericanos. ¿Sí? Entonces, pues esta es la preciosura de cuando una arte que fue contemporáneo en el 93, lo presentas en el 13 y sigue siendo contemporáneo. Están listos los micrófonos, están listos los micrófonos. Si alguien quiere comentar algo, ¿no? Bueno, voy a seguir tantito. Dice, la exposición está diseñada como una instalación del tamaño de una habitación con cochecitos de bebé dispuestos de manera que uno camina alrededor de ellos sobre una alfombra de mangueras contra incendios, en un espacio iluminado como una iglesia o un mausoleo. La exhibición evoca el costo social de la indiferencia ante la negligencia de los propietarios que causó incendios en los barrios de minorías y característica del examen continuo de Ward sobre la raza, ¿no? Esto fue escrito en el 93, y su relación con el entorno urbano. Eh, ¿Cómo hicieron para que la situación se hiciera hasta que te llegara al alma, no nada más al corazón? La exposición incluye una versión de Amazing Grace cantada por una cantante pues de gospel, ¿verdad? Mahalia Jackson, que se reproduce y se reproduce y se reproduce. Entonces, con que tú te quedes unos minutitos, vas a poder oír la canción completa. Y si estás hablando pues de una mujer del grupo étnico al que se está haciendo referencia. Y además, en una versión reconocible, con el tipo de culto o con el tipo de línea religiosa de ese mismo grupo étnico, pues, híjola, o sea, es completita, completísima, es redonda esta exposición. Es arte, bueno, yo no sé, ustedes van a decir, pero como manifestación artística ya sobrevivió sus 30 años, ¿no? Ya sobrevivió sus 30 años, sigue estando vigente, sigue siendo entendible y
Desafortunadamente y vergonzosamente, los temas que está mostrándonos, híjola, por favor, siguen sucediendo y sucediendo y sucediendo. Los incendios para poder sacar a a los renteros, los incendios para que se quede destruido, o sea, que Protección Civil diga que ese edificio ya no se puede utilizar, y así tú poder recuperar, ¿no? El terreno, etcétera. Sigue vigente. Entonces, yo no les estoy diciendo a ustedes que lo cataloguen como arte, eso es personal, pero como manifestación artística es de altísima calidad, altísima, de veras altísima calidad. Ahora, vamos a seguir con algunas cositas, que yo no sé por qué no quité todos estos corchetes en un principio. No tengo idea por qué me descuidé tanto. Les pido disculpas. Um, dice Kirsten Swenson, que es otro articulista. Los paseantes de la obra estaban dispuestos en forma de casco de barco, en referencia al origen del himno, escrito por John Newton, un comerciante de esclavos británico del siglo XVIII, tras su conversión al cristianismo durante una tormenta en el mar. Esta información de dónde surgió Amazing Grace, pues claro que si te metías a una enciclopedia, que en otros tiempos pues era enciclopedia, no era Google, ¿verdad? En los 90 era enciclopedia. Si tú te metías a una enciclopedia, ahí lo decía. No, no, o sea, no era un secreto, pero en otros tiempos no era importante. En otros tiempos la canción ya era de todo mundo, la canción era pues un himno a la posibilidad pues del protestantismo cristiano, ¿verdad? De la idea de pues que es la gracia lo que te salva y bueno, no las buenas acciones. Claro que le convenía, ¿verdad? A este comerciante de esclavos. Pero, muchachonas, ya en nuestro siglo XXI, si ustedes se meten a TikTok o si les gusta ahí darle el scroll, ahí darle la vueltecita a Instagram, vamos a tener personitas, hombres, mujeres, blancos, negros, ¿verdad? Que dan la información de este origen de Amazing Grace como algo que debería de ser vergonzoso. O sea, en nuestro tiempo, ¿no? Estamos hablando del 23, 24, pues ahorita llevamos de un poquito del 25. Las nuevas generaciones sí consideran que así como bueno, los americanos exigen a una marca que le quite el patrocinio a tal deportista porque violó, porque manejó alcoholizado, porque golpeó, así, ¿verdad? Los americanos le exigen a una marca que no tengan ese apoyo. En nuestro tiempo, pues igual, hay personas que insisten pues que no compres discos, que no, bueno, no compres discos, que no compres música, que no aportes económicamente a sellos discográficos o intérpretes que tengan un prontuario, ¿no? De abuso o de cárcel o de delitos, aunque no haya sido condenado, ¿no? Porque pues los juicios son muy raros. En la actualidad existe toda esa línea de personas, no que la gente lo sea en general, pero sí lo puedes ver en nuestro tiempo, donde te piden, ya no cantes Amazing Grace, es una vergüenza que nosotros estemos utilizando esto que inventó un negrero después de que le deshizo la vida a miles, porque pues agarras un esclavo, pero también le deshaces la vida a la familia de ese esclavo. Entonces, Amazing Grace viene desde el siglo XVIII, no era un dato tan conocido en el tiempo que se hizo esta instalación, en la actualidad sí, en la actualidad sí. Eh,
Uno de los patrocinadores, que fue una fundación, comentó en aquel tiempo, porque pues es importante, ¿no? En aquel tiempo, y luego en el 2013, pues también dar la información, pues más detallada, más emotiva, que le puedan dar al público. Según informó a la Fundación Bilsec, este himno, ¿verdad? Como un himno sobre un comerciante de esclavos que suplica perdón y promete cambiar mientras se ve atrapado en una tormenta en el mar. La grabación resonó con Ari y permitió una interpretación más esperanzadora de la instalación. Eso sucedió en el 93. Amazing Grace se tomaba como algo en que sí te puedes arrepentir y sí puedes hacer las cosas bien. En el 2013 no, en el 2013 no se tomó como, ay, qué lindo. No, en el 2013 decían, ay, qué casualidad. Ya cuando vio la muerte cerquita, se le ocurrió que podía cambiar. ¿Qué quiere decir? Que cristiano, pero si no hubiera estado en esa tormenta, no hubiera cambiado. En el 2013, las juventudes pues eran muchísimo más cínicas, ¿no? Muchísimo más cínicas en cuanto a sus juicios. Entonces tenemos la misma instalación, la misma canción, el mismo dato, pero la respuesta de los visitantes totalmente diferente, totalmente diferente. Eh, antes del 2013, yo creo que gracias a este coleccionista que se la llevó y la puso en Atenas y luego se la pidieron y estuvo en Viena, lo que quieran. Yo creo, no lo puedo de ninguna manera, se los puedo decir como una verdad, pero yo creo que gracias a estos periodiquitos, notitas, etcétera, del extranjero, se le pudo dar nueva vida, ¿no? A la obra. Lo que sí les puedo decir que la reacción que tuvo en Atenas en el 2004, que fue muy violenta, pues ellos estaban pasando por estos, ay, qué bárbaros, sus tasasazos económicos que después se hicieron una bola de nieve, ustedes se acordarán de eso. La respuesta que hubo en la exposición en Atenas no tuvo nada que ver con la respuesta que hubo en Viena. Fue muy, muy diferente. En Atenas hubo respuestas, lo que se escribió, yo no estuve ahí, no sé lo que pensaban los visitantes, pero lo que se escribió al respecto, pues era de aplausos, de qué bueno que los artistas dejan de ser decorativos, qué bueno que seguimos siendo, pues, como universales, ¿no? Que los seres humanos podemos entender el golpe que significa cuando insertas la idea de una infancia, y además una infancia muy tierna, ¿no? Porque pues son carritos de bebés, no son bicicletas infantiles, son carritos de bebés. En Viena no, si nosotros nos vamos bueno, la maravilla que ahora yo puedo leer lo que quiera, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a pequeñas como reseñas o notas o lo que quieras, no que haya sido un fracaso, pero los niveles de reconocimiento de zonas marginadas, no hubo tanta conexión, ¿eh? No hubo tanta conexión con esta capital, ¿no? Capital del mundo barroco, que es Viena. No puedo creerlo, ya son las 6 de la tarde. Eh, ¿Qué les parece si abrimos los micrófonos? Si alguien quisiera hacer un comentario o pues puedo seguirle, ¿no? Lo que ustedes me digan. A ver qué me... No veo que nadie abra micrófonos. Blanca, Dime, Alma, dime. se puede hablar de bueno, en arte contemporáneo como en un clásico, es contradictorio, pero Ay, qué bonito lo que estás diciendo, qué bonito. Eh,
es interesante lo que acabas de decir por lo siguiente. La palabra clásico lo único que quiere decir es que marcó una clase de, una clasificación de algo. Eso quiere decir clásico. Para nosotros, el clásico, pues puede ser literalmente, o sea, estrictamente lo relacionado con Grecia, ¿verdad? Eh, tristemente, las personas que sí les gusta la música, pero que no han estudiado bien la música, pues le dicen música clásica a casi cualquier música instrumental que no sea del siglo XX, por ejemplo, y no es así. La música clásica tiene su inicio y tiene su final. Me gusta mucho que hayas utilizado esta palabra, porque sí, yo creo que hay maestros, yo sí lo hago, pero yo creo que hay maestros de niveles mucho más altos que yo, en el que cuando están hablando de Natty Ward, le pueden decir a los alumnos, esto ya es un clásico. Qué padre que hiciste esta intervención. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, ya es un clásico. Y lo que más me gusta de esto que acabas de decir tú es que si yo, Blanca, utilizo carritos, ay, estoy terca de decirle carritos, carriolas de bebé en alguna instalación mía, no tienen los conocedores, la gente que está ahí, no tiene por qué decir, ay, es Natty Ward. No. La obra Amazing Grace de Natty Ward es todo. La iluminación, la canción en versión de gospel repitiéndose, el que estuviera en esa posibilidad, pues como, o sea, la elipse, ¿verdad? Como si fuera una proa, que fueran mangueras de bomberos. La hermosura es que esta obra es o todo o nada. Eso es lo interesantísimo. Por eso yo estoy muy de acuerdo contigo en que sí, sí, Alma, aunque sea arte contemporáneo, sí le podemos llamar un clásico. Ay, qué bonita intervención, Alma. Qué padre, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien que quisiera comentar algo más? ¿No? Me dio un golpe, me dio un golpazo en el hombro y hasta cuando agarró el Blanca, otra pregunta. dime, Cuando hace la diferencia del arte, vamos por ponerle un nombre, el arte que hacen, que dibujan o pintan una persona negra, ¿es aceptado o no? Ay, ya me hice bolas. ¿no hay prisa? El arte en el este y en el oeste, o sea, en Los Ángeles y Nueva York, Ajá, es muy diferente, pero un mismo artista es percibido diferente en las dos partes también. sí, sí. Y no porque sea blanco o negro o porque sea gay o hetero o porque sea hombre o mujer, porque muchas veces en la ficha técnica pues solamente te ponen las iniciales o el seudónimo. Es percibido, sí, sí, es muy diferente la percepción. Y Ujú. es muy sencilla la razón, no es algo complejo. Los niveles socioculturales, no los Ah, económicos. o sea Los que niveles en el este son más civilizados, así digo yo, ¿no? sí, son más cultos, tienen diferentes estos cunas. No, es muy, pero muy notorio la presencia latina de que tu abuelito pues era pescador y tu abuelita era, pues no sé, lavandera, y gente de muchísimo valor logran los estudios de los hijos en la segunda generación y logran niveles socioeconómicos inimaginados, ¿no?
en la tercera generación, pero socioculturalmente queda una marca muy específica, muy específica. No estoy diciendo cuál es buena y cuál es mala, no, no, pero sí es mucha, 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 mucha. Lo que la gente considera que es de lo que se debe de hablar, de lo que no se debe de hablar, de lo que es la estética, ¿no? De lo que es bello, lo que no es bello. Simplemente, ya nosotros ya no sabemos muy bien el concepto kitsch. Imaginen, por favor, somos mexicanos. No, no, ni me digan que no me van a entender, porque no les voy a creer. Imaginen que se pone en Los Ángeles, que se pone en algún suburbio, no sé, lo que quieras de San Francisco, San Diego, no sé, o las ciudades que son muy ricas, Irvine, por ejemplo, que no son ciudades grandes, que se ponga una exhibición de arte kitsch y la misma exhibición se ponga en Boston. Pues los bostonianos van a decir, qué lujo, todo un muestrario del kitsch en su máxima expresión. No, qué maravilla haber ido a esa exposición, los de Boston. Y yo me puedo imaginar en Los Ángeles, ay, mira, eso lo tengo, mi abuelita lo tiene en su casa. Ay, mira, eso se parece a lo que yo tengo en el rancho, allá en el rancho allá del este. El kitsch, ¿cómo va a ser percibido de la misma manera en grupos latinos, principalmente pues en California? No nada más son latinos, son mexicanos, ¿no? Al kitsch, ¿cómo va a ser percibido en un museo pues que tiene 150 años de existir en Boston, Massachusetts? No sé si me estoy explicando. Hola, vamos bien, vamos bien o me regreso. Bueno, Vamos bien. Sí, vamos vamos, bien. vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces voy a regresar, ¿mandé? ¿No? Voy a regresar a lo que es aquí el texto y vamos a ver otras obras de él. Algunas de estas otras obras no son tan icónicas, pero sí son muy famosas. Natty Ward reimagina objetos cotidianos. No quiere, el Ward no quiere esa palabra. Natty Ward reimagina objetos cotidianos, transformando materiales cotidianos en ensamblajes abiertos que reconfiguran. Pero ¿qué reconfiguran? Y ahí es lo interesante de Natty Ward. Reconfiguran la memoria, los ritmos temporales y la materialidad, o sea, ¿qué cabe en este cuarto? Materialidad del espacio. Sí, o sea, ¿qué puedo poner en esta sala de museo? ¿O qué puedo poner en todo el segundo piso de una galería que me ofrecieron, ¿no? ¿Cómo lleno, pues con materia, ¿verdad? ¿Cómo lleno los espacios y cómo hago que los vacíos pues también tengan un peso, ¿no? Que también tengan un valor? Sus instalaciones generan experiencias colectivas donde el espectador se encuentra con el objeto como entorno. Porque ustedes sí vieron que las personas pueden en la Amazing Grace, pueden caminar, ¿no? Porque pues hay un espacio donde tú puedes recorrerla por fuera, ¿no? De las carriolas. Entonces tú vas y tú vas caminando, tú vas avanzando y es exactamente contrario a la pintura que está en la pared. Las instalaciones, pues sí tienen esta correlación con lo que es un esfuerzo escultórico, ¿verdad? Un conjunto escultórico. Sí podemos notar, pues, el contraste o una
diferencia real, porque la mayoría de los conjuntos escultóricos están buscando una estética, ¿no? Tienen un objetivo de belleza muy, muy, muy específico. Por eso el tamaño de las bases, por eso el lugar donde se pongan, la libertad para que las personas las puedan rodear, ¿no? La escultura o los conjuntos escultóricos tienen ese punto, esa situación donde sí es algo que se busca, ¿no? La belleza visual. En las instalaciones, pues también se tiene que buscar que se recorran, que se puedan ver desde muchos puntos de vista, que se entiendan, ¿no? Desde el golpe de vista y luego pues ya que se vivan con lo que está hacia alrededor. A veces cambias la temperatura, a veces pones aromas, o bueno, muchísimas veces lo que es una ambientación acústica, ¿no? Lo que es un sonido. Ahí les va. Lo más interesante realmente, y es pues es muy nuevo, ¿no? Es parte del arte moderno, es parte del arte contemporáneo. Lo más interesante de una instalación o de una intervención es que cuando las personas entran a ese espacio, no tienen opción, no tienen opción. Ese espacio es lo que es. No es algo que metieron a un cuarto, no, es el cuarto. Tiene que estar tan exacta la instalación que cuando la persona entra, la instalación se vuelve el cuarto a donde tú estás caminando. Eso no sucede con las pinturas, eso no sucede con los jardines escultóricos. Cuando tú entras a una sala a ver pinturas, pues tú entras a la sala 20 del Museo Nacional, y pues ves muchas pinturas. Cuando tú entras a la hermosura, ¿no? Del Jardín Escultórico del MoMA, tu entorno es el jardín escultórico, no son las esculturas. No, las esculturas viven igual que tú en ese jardín. Cuando un artista hace una instalación, una intervención, el espacio es la instalación. Por lo tanto, tú te vuelves un intruso. Tú te vuelves alguien que está transitando la instalación. De la misma manera que tú eres un intruso en la sala 20 y estás transitando en la sala 20. La diferencia es que en la sala 20 ves lo que está colgado en la pared y en una instalación lo que estás transitando es la propia obra, ¿sí? La propia creación. Entonces sí hay una diferencia muy, muy, muy grande y en el sentido más amplio, pues el golpe, ¿no? El golpe es mucho mayor, porque además, pues este Natty Ward es una instalación por espacio. Eh, Supongo que todas entendemos, ¿verdad? El simbolismo del número de cochecitos, ¿no? 365, ¿no? 365 cochecitos de bebés abandonados. Esos datos, si no hay cédula de sala, son datos que se pierden, son datos que la mayoría de las personas no sale de la exposición buscando más información, solamente lee lo que la galería o el museo, ¿no? Te ofrece, la mayoría. El dato de 365, pues nos da un poquito de idea del nivel de detalle al que lleva este Natty Ward sus diseños, ¿no? Sus proyectos, porque es seguro, pero es seguro que no va a haber un solo visitante que se ponga a contar los cochecitos. Y si llega alguien con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Llega a contar los cochecitos,
por la forma en que están acumulados, no va a poder contarlos todos. Entonces, el dato de que eran 365 coches es un dato que la mente de Ward lo tenía como parte de lo que él consideraba que era perfecto, ¿no? O sea, el número de días que tiene un año. Eh, ¿Dónde está? Esto ya lo dijimos. Ok, vámonos a a otras generalidades. Ward utiliza el lenguaje de la materialidad y los objetos como espacio para evocar y preservar. ¿A qué se le llaman mitologías en nuestro tiempo? No, no estamos hablando de los grandes dioses, ¿no? La única mitología a la que se le llama mitología es la griega. Luego nosotros ya a finales del siglo XX le empezamos a llamar mitología también a la mexica, zapoteca, mixteca, le empezamos a llamar a la maya, pero esa fue una cosa ahí que nos sacamos de la manga nosotros los mexicanos, y como nosotros publicamos nuestros libros, ahí dice, y si dice ahí, es verdad. ¿A qué le llamamos mitología dentro de esta situación, ¿no? De arte contemporáneo? Los héroes que el colectivo, ¿sí? Que el colectivo acepta, héroes y heroínas. Eh, los colectivos en esta situación de héroes y heroínas son muy específicos, muy específicos. No en todas las sociedades se acepta a Robin Hood, el que le roba a los ricos para dar a los pobres. Es un tipo mitológico, utilizando esta palabra, no la griega, eh, que en ciertos colectivos es aceptado. Nosotros tenemos Chucho el Roto. Francia tiene, que además se hizo súper famoso por una serie, Lupin, ¿no? Obviamente Inglaterra tiene a Robin Hood y así, ¿no? O sea, el que le roba a los ricos para darle a los pobres es un héroe en ciertos colectivos. En ciertos colectivos, los héroes son los que son en un barrio, es, por ejemplo, el joven que es capaz de matar a un abusador, ¿no? A un depredador sexual o a una autoridad que realmente abusa y que es capaz de asesinarlo en un callejón. Algunas personas ya saben que él hizo el favor y todo el mundo sigue su vida y pues el cadáver está allá, ¿no? Y él es un héroe dentro de una mitología. Y siempre, si esa mitología ya se creó y está la presencia de esa figura abusadora, pues está la esperanza de que surja ese héroe, ¿no? Ese héroe de esa mitología de ese colectivo. Obviamente, no en todos los colectivos se cree que es un asesino que además, pues con una impunidad total, ¿verdad? Pues deja un cadáver en un callejón. Obviamente no en todos los colectivos es parte de lo que los niños y los adultos traen en la cabeza, pero en colectivos donde pues la violencia es parte de la normalidad, sí tenemos héroes un poquito discutibles o un poquito, ay, qué bárbaro, ¿no? En la orillita de lo que pudiera ser bueno o malo. Las mitologías olvidadas, ¿no? Las mitologías olvidadas que maneja Natty Ward son, eh, no son, están directamente relacionadas con comunidades afroamericanas. Y esas comunidades afroamericanas pues tienen raíces dependiendo de la cuadra, ¿no? Dependiendo del espacio específico que ocupan de Harlem o de Brooklyn o así, ¿verdad? Tienen héroes muy hilvanados con folclores que trajeron, ¿no? Que trajeron de Jamaica, que trajeron de Haití,
que trajeron así, o sea, cada uno trae su diferenciación. Como Nari Ward tiene una educación, o sea, tiene un nivel académico realmente alto pues de investigador, sí tiene la oportunidad de hacer preguntas, tiene una capacidad natural de observación, ¿no? Observación de lo que está sucediendo y una capacidad, a juicio de los críticos, sobresaliente para poder en imágenes visuales, ¿no? Darle una forma absolutamente desconectada de lo que quiere decir, pero creando un puente de lo que te quiere hacer sentir o de lo que te quiere hacer recordar, recordar. Entonces les voy a mostrar esta otra obra. Ahí voy, ahí voy. Ay, 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 ay. Esta otra obra se llama Cuna del Hambre. Cuna del Hambre. Es grandísima, grandísima. Está colgando del techo y si mides el espacio que tiene o sea, que necesitas para poder instalarla nuevamente, estás hablando de 12 por 6, 12 metros por 6. Es una cuestión pues que sientes que se te cae encima. Y eso pues también tiene muchísimo que ver, ¿verdad? El que él no lo haya puesto como algo que tú lo puedes observar caminando sin tener ningún tipo de relación con lo observado, a que si tú tienes que pasar por debajo de él y además tienes que estar en una posición incómoda. Y ahí les va, más interesante. Si tú no quieres estar en una posición incómoda, lo único que tienes que hacer es alejarte y verlo de lejecitos. ¿Cómo les ven? ¿Cómo ven la metáfora? ¿Cómo ven la metáfora? Si tú te acercas y sientes que te puede caer encima, estás antes de que te caiga encima, ya estás en una incomodidad. Pero no te preocupes, no quieres sentir incomodidad, tú tranquilo, salte unos 2 metritos, porque no crean que cubría el total del área, ¿no? O sea, estaba como en el centro, unos 2 metritos lejecitos y tú puedes ver mi obra y no te va a doler ni aquí, ni vas a sentir, tú la vas a ver completa, sin ninguna incomodidad. Entonces, son eh, formas de comunicación nada complejas, la verdad, o sea, son simplistas, pero con fuerzas importantes, ¿no? Con fuerzas importantes en las denuncias que está haciendo. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Él va a tener, obviamente, ¿verdad? Sus compañeros, él va a tener sus colectivos, porque no es nada fácil, ¿no? Nada fácil. Nuevamente, en el 96, cuando todavía no tenía las grandes oportunidades, que esta obra de La Cuna del Hambre, pues es del 96, otra vez va a utilizar ese espacio de bomberos que pues por lo visto era como parte de la comunidad. Dice, son cuerdas, tubos, alambres, hilos, sosteniendo en suspensión objetos encontrados en el lugar, cuna, libros, teclas de piano, herramientas, etcétera. Cuando su obra se exhibió en el 2019, fíjense, cada vez está más cerquita de nosotros. Cuando en el 2019 la describió como una telaraña increíblemente ocupada, llena de reliquias atrapadas tomadas de un parque de bombero abandonado de Harlem.
sigue estando, ¿verdad? Sigue estando Harlem, sigue estando la idea de abandono, sigue estando la idea de consumo, porque si ustedes pueden ver, ay, ya me fui a la otra, si ustedes pueden ver la cuna está completita, miren, digo, obviamente no tiene lo de abajo, pero no es no son pedazos de cuna, es una cuna y se la encontró tirada, ¿no? Se la encontró tirada. Entonces, nuevamente, ¿no? La idea de lo que es basura, lo que es consumismo, que hasta una cuna puede quedarse abandonada. Nadie la recogió porque la necesitaba, ahí se quedó. Eh, la situación de que si no está dentro de un bote de basura en el recorrido de la recolección de basura que te ofrece el municipio, lo que quieras, ¿verdad? Ahí se va a quedar y ahí va a seguir. Son situaciones de denuncia, son situaciones de denuncia. Y esa denuncia se hizo en 1996 y en el 2016 la gente siguió sintiendo que se podía entender y que se podía de alguna manera pues unirse, ¿no? Unirse a esa queja, a esa situación. No se enojen conmigo, ustedes perfectamente me pueden decir, ay Blanca, pues esto ya es del 2011, pues Nari Ward pues ya era conocido. Tiene razón, yo estoy de acuerdo con ustedes. Esto se llama Mango, pues acuérdense que él es jamaiquino, Mango Tourist, ¿sí? El turista. Es muy, 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 muy padre cómo llenó el espacio en esta, eh, digo, pudiera parecer un pasillo, es una salota, pero pudiera parecer un pasillo porque estas como monos, no sé, como monos de nieve, no sé, lo que ustedes quisieran captar, no sé lo que ustedes estén viendo. De alguna manera parece que están conviviendo entre ellos, parece como más si vives en espacios donde hay nieve y cuando pones estas tres bolitas es bien sencillo unir, ¿no? Unir. Yo sí viví en donde había nieve, pero la verdad fue muy poquito. Y si veo tres bolitas, no es lo normal para mí imaginar un mono de nieve, la verdad. Pero estamos hablando pues de Nueva York, ¿no? Entonces, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos estas turistas, ¿no? Turistas mango por el color. Para crear Mango Tourist, UAR recogió miles de componentes eléctricos, fíjense, miles de componentes eléctricos sobrantes y los combinó con materiales y temas evocadores de otros proyectos de desarrollo económico. Desarrollo económico. O sea, llegó ahí, llegaron las proyectos y pues que si una construcción o que una reconstrucción o un remozamiento o algo sucedió y simple y sencillamente los materiales se quedaron en la banqueta. Yo creo que sí les ha pasado. Es más, hubo una temporadita, Gina es muy joven, Gina no ha de tener este recuerdo, pero hubo una temporadita que había tantísimos carretes de cable pues de instalaciones eléctricas que los agarraba la gente y los vendía como mesas para el jardín. No sé si se acuerdan. O sea, nada más, iban dejando carretes, la comisión, ¿no? La comisión o el gobierno iba dejando carretes por todos lados y nosotros como buenos mexicanitos le tuvimos ¿cómo se llama? Le dimos un uso. Y pues el gandaya, rapidito, ¿no? Agarraba 4 o 5 y los vendía. Natty Ward no tuvo que comprarlos, estaban tirados, ¿sí? Miles de componentes. Mango Tourist es descrito por la Carnegie Corporation de Nueva York como una obra en que los gigantescos muñecos de nieve hechos de espuma amarilla, piezas eléctricas desechadas y semillas de mango evocan las imágenes de Estados Unidos como el lugar más mágico que Ward imaginó
cuando era un niño que crecía en Jamaica. Y uno de los periódicos, el Philadelphia Inquirer, dijo, su grupo de 8 figuras de 10 pies, o sea, son 3 metros de altura, hechos de espuma quemada, adornadas con condensadores y repletos de semillas de mango, es una reflexión irónica sobre las vidas compartidas de las colinas de Berkshire y la Jamaica quemada por el sol. La Ward no tiene ningún problema, pero ningún problema de platicar de su trabajo. Entonces eso nos da mucha, ay, qué barbaridad, pues mucha luz, ¿no? Mucha luz de lo que está pasando, de lo que él quiso. En una entrevista, Ward analiza el uso de muñecos de nieve en su obra y afirma, además, la etiqueta que siempre me dan es el artista de Jamaica. He vivido en Nueva York casi toda mi vida, pero cuando voy a Europa siempre me llaman el artista jamaiquino que vive en Nueva York. Entonces, bueno, la idea del mango. Y esto es lo que ustedes están viendo. Sí, lo que ustedes están viendo son todos estos recortes de pues material aislante, ¿verdad? De material aislante. Y a todos estos, qué bárbaro, qué barbaridad. O sea, cientos de metros de estas tiras de material aislante se le cosió con alambre todas estas basuras, ¿no? Todos estos tubitos, condensadores, tornillos, pilas, lo que ustedes quieran. Fue un trabajo tremebundo, físicamente, ¿no? Un trabajo realmente tremendo. Les voy a poner otra vez los monos de nieve. Ahora, para nosotros que estamos viendo las cosas en fotografía, pues sí nos tienen que poner el zoom, ¿no? Nos tienen que poner el acercamiento para poder saber qué es lo que estamos viendo. Pero estas instalaciones son transitables, entonces cualquier persona que iba por ahí, claro que se daba cuenta de la cantidad de cosas que estaban bordadas. Bueno, no bordadas, cosidas, ¿no? O sea, que estaban con este alambre traspasando el material aislante, que es lo que le da el color de mango, ¿no? El color de mango a estas piezas. A ver, vamos a seguirle. Maestra, Hola, doctora Mande. buenas tardes. Muy buenas Acá, tardes. aquí en Hermosillo, en Musas, un artista de México, Bosco Sodi, Ok. y se me figuró mucho al ver los muñecos de nieve, porque él también utiliza pues desechos, ¿no? Ah, Y pues parece que está muy acreditado en todo el mundo. Bosco Sodi, su taller lo tiene en Cuernavaca, Morelos. Y por ejemplo, su obra son mm, ladrillos, por decir algo, pero recubiertos de pintura dorada, ah. como diciendo que pues aún lo desechable es bello. Eso era el fin de la exposición, ¿no? También hecho con cosas desechables y, y pues ojalá algún día pueda comparar a este artista con el nuestro, este Bosco Sodi. Wow, pues aquí está una obra. También estuvo Alma ahí a ver la opinión de ella, si se le figura. Alma los tunó. Aquí está una obra de Bosco que se me hizo hermosa, hermosa, hermosa. Déjame ponerla más grande. Ay, Dios santo. Esta obra que me gustó, gracias, muchas gracias por integrarlo a ver, detrás del texto, por integrarlo a esta clase. Fíjense qué interesante esta obra que por lo visto tiene muchísima obra porque eh, todo lo que me apareció eran cosas muy diferentes. Pero vean qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura el que
A ver, ¿por qué no? Son los bloques sí cubiertos. Y mire, y la distribución pues se parece a los... Mucho, mucho, por eso la elegí, por eso la elegí. Chequen cómo la distribución. Ay, Dios santo, ¿por qué no quiere esto? Ah, ya, 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 ya. Vean cómo la distribución de esta obra de Bosco Sodi, hasta la idea, ¿no? De que están o sea, que la sala es muy grande, pero por la distribución de las obras parece como un pasillo. Y vean los colores y vean la forma en que, pues sí están interactuando, pero están separadas. Está a todo dar, a todo dar, a todo dar. Muchas gracias. Este es Bosco Sodi y vamos a poner completa la del mango. Aquí está. Vamos a ponerla aquí a un lado. eh, y vamos a sentir lo derivativo. ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Fíjense, 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 fíjense. Según esto fue un privilegio que haya estado aquí porque parece que exhibe en todo el mundo. Ay, pues es que ustedes Aquí. nunca se quedan atrás, los sonorenses. Miren, 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 miren. Qué padre, qué interesante. Vean, 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 vean esto. Y claro que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Y es una foto que acabo de sacar del Google. No, 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 es como que, ay, Dios mío, me tardé 15 años en que se pareciera pues la exposición. ¡Wow! Esto está bien padre. Bosco Sodi, totalmente contemporáneo. Además se ve jovenzón, según las fotos que vi aquí digo, aquí en el Google, ahorita que abrí el Google. Ay, qué suave, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En el momento que podemos hacer las correlaciones o las extrapolaciones, realmente estamos aprovechando esta clase de arte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, le voy a seguir un poquito. Esta plancha de metal, pues es una pieza increíblemente sencilla, ¿verdad? Si lo comparamos, pues con las instalaciones que les acabo de mencionar. Tiene varias, esta se llama instrucciones de respiración, tiene varias, entonces no le puso números, sino letras, ¿no? A, B, y luego hay una que se llama AF o AB o algo por el estilo. Yo les estoy mostrando la del 2015. Eh, Ahí les voy. El, cuando él presentó en 2015, él ya estaba representado, él ya tenía galerista. Y esto sí hace una diferencia porque los galeristas pues hacen lo necesario, ¿verdad? Para que eh, haya muy buena esta difusión, tienen mucho cuidado de los periodistas claves que invitan, obviamente pagan, ni modo, pues así es la cosa, ¿verdad? Pagan para que ciertos artículos firmados por ciertas personas, pues estén a la vista del gran público, no nada más de los que están así a mero arriba, ¿no? En el mundo del arte. Entonces, como les digo, la obra es de 2015, la exhibición completa se llamó Breathing Directions. Una reseña en el New York Times señala, la historia afroamericana está presente en todas partes. Los patrones de colores de la instalación del suelo se inspiran en las colchas afroamericanas del siglo XIX. Las perforaciones en las esculturas de pared, así se le llamaron a las planchas de metal, están trabajadas con ácidos y con patinas, ¿sí? Y bueno, las perforaciones. Las perforaciones en las esculturas de pared, fíjense,
hacen referencia a los agujeros para respirar que se encontraban en las tablas del suelo de las iglesias que albergaban a esclavos fugitivos. Qué fuerte. Digo, afortunadamente yo no tengo estos antepasados esclavos. Supongo que sí tengo antepasados siervos, pero a los siervos pues no los tenían en barcos, ni en los sótanos, ni en trenes, ¿verdad? Escondidos. Los siervos pues a lo mejor no los trataban bien, pero no los traficaban como a los esclavos. Por más que mis antepasados del siglo XVII, XVIII, XIX hubieran tenido una situación tan desconsiderada como era la de servidumbre, jamás vamos a poder ¿cómo se llama? Compararla con una situación de esclavitud. Entonces, cuando nos platican que esas perforaciones eran para que pudieran respirar las personas que estaban hacinadas y en silencio y muertas de miedo, pues en el momento que vemos esa placa tiene una diferencia total al golpe de la vista, ¿no? Una reseña de Hyperallergic, que es una revista esta, describe la inclusión de símbolos de Ward que Ward encontró en una iglesia en Savannah, Georgia, creados al perforar agujeros en las tablas del suelo, lo que permitió a los esclavos fugitivos que una vez se ocultaron debajo respirar, aunque no respirar con facilidad. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a respirar con facilidad? Todo este tipo de artículos y de notas, pues se van enriqueciendo dependiendo de qué tan itinerante, ¿no? Pudiera ser la obra, bueno, no la obra, sino la exposición. En una entrevista del 2019 con ArtSpace, que es una página que yo sigo con mucho gusto, Ward describe una visita a la primera iglesia bautista africana en Savannah, Georgia, que formaba parte del ferrocarril subterráneo. ¿Qué tantas personas que no son americanas, qué tantas personas que no estudian la historia americana saben acerca del ferrocarril subterráneo? Saben acerca de cómo con las trenzas en el cráneo se comunicaban hacia dónde ir o cómo ir porque funcionaban como mapas. Cómo las canciones que les permitían cantar cuando estaban todavía en los sembradíos de algodón estaban con claves para avisar el día o la hora en que iba a haber un intento de escape. Tienes que tener una relación cercana, o porque eres estudiante, o porque te tocó, o porque ya estás en escuelas secundarias o preparatorias, donde es obligatorio enseñar la historia negra, Black History. Sí, pero si no andas en eso, ¿de dónde vas a saber todas estas cosas? No son parte ni de tu realidad ni de tu pasado. Entonces, esta iglesia bautista africana en esta ciudad específica de Savannah formaba parte del ferrocarril subterráneo. Es interesante, definitivamente es interesante ahondar un poco en el tema porque los agujeros los hacían mucho más relacionados con cosas reconocibles para los esclavos, no tanto que tuvieran así una geometría por parte de los blancos que estaban arriba, no, eran como si fueran amuletos protectores, ¿sí? Amuletos protectores. Entonces tenemos formas como de constelaciones, formas que todavía existen en textiles, pues porque esos esclavos realmente
no habían tenido una educación como para ser ciudadanos americanos o como para ser cristianos en un sentido, pues, del siglo XIX, ¿no? Cristianos americanos del siglo XIX. Eh, Nair en esta entrevista dijo, me intrigó mucho el hecho de que estos agujeros representaban una historia que se conservaba, pero estaba oculta a simple vista. Quería usar el patrón y descubrir cómo podía relacionarse con el momento presente. Eh, la, esta crítica de arte que se llama Kirsten Swenson, que ya la mencioné antes, eh, hace mención de una obra que se llama No puedo respirar, de una persona que se llama, de Eric Garner. Ustedes se acordarán de estos videos, ¿no? Estos videos donde el pobre chico le decía y le gritaba y le gritaba y le gritaba al policía que lo dejara respirar. Ni siquiera le decía que lo dejara libre. Le decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Y la violencia siguió, todo está tomado en video. Yo creo que si se acuerdan, en el 2014 fue todo un escándalo mediático. Eric Garner. Y la idea de no puedo respirar, ay, pues qué bárbaro. O sea, pues es hasta poético, ¿no? Cualquier persona que esté sufriendo de ansiedad, que esté sufriendo en una cárcel, que esté sufriendo de hacinamiento, que esté sufriendo por un secuestro, es muy, pero muy fácil imaginar que pudiera gritar lo mismo que estaba gritando Eric Garner, ¿no? No puedo respirar. Eh, si nosotros pensamos que esto pasó en el 2014 y en el 2015 ¿cómo se llama? Nair estaba poniendo instrucciones para respirar, pues es increíble, pero de veras, o sea, increíblemente conectado con el presente, ¿no? O con una situación que sí es verdad que tiene que ver con el espacio afroamericano, no hay duda, que sí tiene que ver con un abuso de las instituciones superiores blancas, no hay duda, pero qué manera, de veras, qué manera de conectar sin utilizar de manera amarilla la misma frase o imágenes del video o el nombre, ¿no? De la víctima, etcétera. Él seguía creando, pues, obras, ¿no? Obras de arte. Ya para terminar, pues sí, ya en el 2017, 2020, 2024, la verdad, pues Nair Ward ha aprovechado su fama, ha tenido pues, dinero para poder manejar sus proyectos, sus galeristas han tenido inteligencia para vendérselos a espacios municipales, ¿verdad? Así pues como obra pública. Y en el 2017 hizo esta exposición y ahí está, ahí se quedó, que se llama Goat. Ya ven que Goat pues es cabra, ¿no? En 2017, Ward creó una exposición en el Parque Escultórico Sócrates de Long Island, en Queens, con cabras hechas de cemento. Eso es obra pública, al aire libre, ¿sí? Las estructuras incluyen varillas de refuerzos que sobresalen del lomo de las cabras. En cierto sentido resulta morboso, pero según Ward recuerda, las varillas de refuerzo expuestas en los edificios de Jamaica y otros países, de todos los edificios que quedaron sin construirse, ¿no? Cuando se retiraban ¿cómo se llama? Los préstamos, por ejemplo, o cuando se iban los gobiernos corruptos sin terminar los proyectos, que eso pues lo vemos muchísimo en Egipto, lo vemos muchísimo en los barrios musulmanes, por ejemplo, en la India, sí se ve, no tienes que ser jamaiquino, ¿no? Para poder entender este tipo de cosas.
Dice Ward, cuando veo las varillas de refuerzo que sobresalen del techo, siempre pienso en ellas como posibilidades optimistas para la próxima generación, ¿no? O sea, ya está el cimiento, ya está el primer piso. Aquí están los castillos, por si te animas, ¿no? Y armar el siguiente piso. Aquí ya te dejamos los castillos de lo que es las varillas. Entonces, muchachonas, ya son qué barbaridad, las 6:50. Voy a dejar ¿cómo se llama? Compartir pantalla. Me gustaría saber si hay comentarios. Ya nada más nos quedan 2 horas de clase la próxima semana. Esto era lo que les quería platicar ahorita. Entonces, los micrófonos son de ustedes y pues se vale de todo, de aquí, de allá y de acullá. Estoy a sus órdenes. Estuvo terrible la clase. No les gustó Nair Ward por lo visto, pero les tengo que platicar de instalaciones, pues es lo que está ahorita por todos lados. Maestra, me gustaría que pusiera otra vez la imagen para ver las varillas. ¿Sí, cómo no? Claro que sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Un segundo, por favor. Aquí está, share. Aquí está. Aquí está. Un segundo, un segundo, un segundo. Aquí está. Más para arriba. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, ay, ay. Aquí está, aquí está. Voy a recortarla y la voy a hacer grande. En algunas las varillas literalmente pues sí se ven como varillas, en otras las varillas soportan ciertas cosas como sacos de cemento y así diferentes, como les digo, ay Dios santo, como les digo, pues cuando ya tienes dinerito, la verdad, pues sí te puedes dar ciertas libertades. Ay, no van a creer que la borré. Espérenme, espérenme, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y sí, sí la había borrado. Un segundo, aquí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Clic, 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 clic. Ay, no, 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 ya no le voy a hacer clic, la volví a borrar. Ya, ya no le voy a hacer clic. Ya, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Aquí está, y aquí está, y aquí ya, 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 ya va a quedar. Ok, ahora sí la hago grande. Es el colmo, la borré 2 veces. Aquí está. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué tan mala está la. Aquí podemos ver la chivita y la chivita con las varillas arriba y tiene encajadas cosas. Algunas campanas. Acá tenemos otra chiva donde sí se ve mucho más fácil la varilla. Aquí está la varilla completita. Aquí está. Y tiene encajados pedazos pues esas cositas que los albañiles se ponen a hacer y hacer que se llaman perfiles, que son lo que hacen que las varillas se queden pues en una sola cubo, ¿no? Para vaciar. Esta es la que yo creo que se ve más fácil, pues porque no tiene nada, nada más tiene las varillas. Esta es la que está más fácil de ver. No, no sé si están de acuerdo conmigo. Y esta tiene un montón de saquitos como si fueran saquitos de cemento. No sé si ahora sí se nota, doctora. Sí, maestra, gracias. Eso. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces sí se compartió. Sí, aquí está, stop share. Ah, ok, bueno, qué bueno que sí la pudimos compartir. Sí, gracias. Pues miren, ahí vamos adelantando. Obviamente no hay manera de darle alcance, ¿no? A lo que está sucediendo ahorita, pero
Siento que los comentarios que haces son comentarios de personas pues que están totalmente abiertas a poder entender lo que está pasando, no porque nos guste, sino porque somos capaces de entenderlo. Entonces sí les agradezco mucho y pues yo creo que aquí se queda la clase y nos vemos el jueves de la semana que entra. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Blanca. Buenas tardes. A ustedes, gracias.